Además de que salimos al aire, Jorge. Yo necesito un secretario de prensa como te diría. Sí, vos sabés que se pone bravo. Pero no, le damos la bienvenida a Walter Verdi, su secretario del Ministerio de Industria y Energía y Minería. Bueno, sí, y varias cosas más que no están en el título. Varias cosas más que no están en el título. La primera vez que lo tenemos en el piso, en este nuevo formato, ya habíamos estado en forma telefónica. Y habíamos estado con Walter telefónicamente. Telefónicamente con Walter. Y bueno, y queríamos conversar un poco con Walter, que en este nuevo rol tiene la característica de estar en un lugar que es totalmente ejecutivo. Donde tiene que... No hay tiempo para pensar. No hay tiempo para pensar mucho. Aparte mucho tema, pero sí, es una función netamente ejecutiva. Usted sabe, nuestro país tiene una separación de poderes y existen los tres poderes que tienen funciones bien distintas, pero importantísimas. Sin ellas no sería posible la democracia. La justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Bueno, en este caso nos ha tocado estar en el ejecutivo. Esperemos estar el tiempo que la coalición lo necesite. Y no más allá de eso, si la coalición dura los 5 años, bienvenido sea, y es nuestro más férrea deseo, pero sabemos que todos los ministros, todos los del Partido Nacional y los que no lo somos, pero que pertenecemos a la coalición, somos fusibles de unas situaciones políticas que van cambiando. Así que lo que hagamos lo tenemos que hacer con el máximo de los esfuerzos en el tiempo que estemos en el cargo. De eso se trata nuestra función. Y lo hemos hecho así. Hemos tenido un año muy duro, donde le he dedicado alrededor de 12 horas por día al ministerio de lunes a viernes, muchas horas en la ruta para poder volver a estar con mi familia, pero lo hice con mucho gusto. Fue un año muy difícil, la pandemia nos ha complicado enormemente, no solamente hay que estar para ver lo que complica la situación de pandemia, el alejamiento, la distancia, no poder viajar, no poder reunirse, es complicado realmente. Pero bueno. Dijo algo interesante. Si la coalición multicolor, dura 5 años, no es fácil mantener una coalición política, no en particular por esta, pero por cualquiera, ¿no? Lo dije porque creo que parte del relato de la verdad. Las coaliciones, cuando cumplen su función, se agotan en sí mismas. Esta coalición creo que tiene muchos años por delante todavía, pero nunca se sabe si será hasta el final, en función de que los ciclos electorales siempre hacen que cada uno busque su propio perfil para lograr obtener el gobierno siguiente. Entonces, es legítimo que eso ocurra. Le ocurre hasta a la propia coalición Frente Amplio, donde uno ve que cerca de las elecciones sus ministros empiezan a dejar los cargos para poder sentirse más libres al realizar sus campañas electorales. Y eso que esa coalición vota junta en octubre ya, ¿no? Cosa que nosotros... Sí, vota bajo un mismo lema. Ahí está, votan bajo un mismo lema. La nuestra es el paso siguiente que tendremos que dar. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allí. Ya entré en un tema político. Sí, que los vamos a detener un ratito, porque usted había sido siempre un defensor de esa visión. Porque yo creo que es como hacia donde debemos avanzar. El Uruguay vota en dos bloques, y yo ni le llamo ni de derecha ni de izquierda. Son dos bloques que pensamos diferente, que tenemos una visión de país diferente. De un lado estamos hoy lo que gobernamos, y del otro lado está el Frente Amplio con su variedad desde moderados hasta ultrarradicales. Y lo mismo ocurre de este otro lado. También tenemos algunos ultraderecha. Entonces pero son dos formas de ver el país, de llevar adelante un gobierno, y creo que en algún momento quienes integramos hoy la coalición multicolor tendremos que sentarnos alrededor de una mesa. Sanguinetti lo está reclamando hace mucho ya, y pensar cuál será la forma que queremos encarar la próxima campaña electoral. Estamos muy lejos todavía, pero usted sabe que los cambios, si no se hacen lejos de los cambios electorales, claro, o los acuerdos no se hacen lejos, después cerca es mucho más difícil. Yo le voy a poner simplemente un ejemplo. Si la coalición hubiéramos estado juntos, seguramente hoy el Frente Amplio solamente gobernaría 2 departamentos y no 4. Salto lo entregamos, esa es la realidad, y el otro, me falta otro.
también, porque no estuvimos unidos. Y creo que esos son errores o experiencias adquiridas que creo que hay que valorar. Lo mismo ocurre a nivel nacional. Yo creo que tenemos que pensar en cuál es el formato que queremos para la próxima. Si vamos a seguir con este formato, seguramente lo tendremos que perfeccionar, es una opción. La otra opción es ir con un formato de que cada partido mantenga su identidad dentro de un lema común. Usted lo mencionó a Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti ha pedido siempre la coordinación, una mesa de coordinación de la coalición, por eso lo dije. Después en el Partido Colorado creo que había un muchacho que se llamaba Talvi, ¿puede ser? Había un muchacho que se llamaba Talvi que ha decidido retirarse y volver y retirarse y... Muy desprolijo, discúlpeme. Usted del Partido Colorado... No lo pongo en esa situación. Usted sabe, Marcelo, como buen periodista que es, sabe dónde preguntar. No, yo no pertenecí nunca al grupo de Talvi, nunca fui del grupo de Ciudadanos, seguramente no lo sea, pero por respeto a la situación interna del partido y a que siempre he mantenido que los temas internos los discutimos en casa, no voy a opinar. Sí creo que no fue lo mejor para el gobierno, en eso sí quiero opinar. Yo creo que fue un golpe duro a muy poco tiempo de comenzar, en un proceso de pandemia que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Después, por suerte, el barco se encaminó. Pero digo, es una situación difícil que tuvo que sortear el gobierno. Desde el punto de vista partidario, bueno, otros son los análisis, otra es la realidad y otra es la valoración que uno hace de la conducta. Pero bueno, veremos. No, pero en términos generales, perdón, Jorge. Tenemos un llamado al aire, Marcelo. Sí, vamos a atender. ¿Usted, su secretario? Sí, como guste, estoy a la orden. O le estamos escuchando. Muy buenos días. ¿Cómo andás, Walter? ¿Y dónde andás que no estás acá? Qué lindo. Si dará si se puede, ¿no? Pero bueno, muy bien. Un gusto. Gracias por el saludo y lo mismo para vos y el agradecimiento por lo de este año que siempre hemos estado en contacto. Y bueno, vos lo dejaste solo, ¿no? Ahora no le podés poner condiciones. Ah, bueno. Ahora, no tenía la confianza plena Walter Barrios, que tuvo que llamar por las dudas que le damos el detalle. Llamó para controlarlo. Bueno, muchas gracias, lo sé. Muchas gracias, Walter. Y a las órdenes, y esperemos que el año que está para comenzar, que en pocas horas sea bastante mejor. Con poquita cosa lo logra, ¿no? Eso sí que la vara está bien baja. Esperemos que sí. Abrazo, Walter. Gracias por llamar. Bien, ahora sí, Marcelo, usted no, tenía... porque... Me preguntaba por Sanguinetti. Perdón, porque está bien, uno está hablando con el subsecretario del Ministerio, sí. ¿verdad? Pero también estamos hablando con el actor político. Con el actor político. Los ministros no tenemos inhibiciones políticas, no que podemos hablar y participar en actividades políticas. Pero en la línea del planteo que usted hace, ¿no? de la consolidación, que en los hechos sea de dos bloques, es necesario que el Partido Colorado esté fuertemente estructurado, consolidado, sin duda, con una, no digo dirección, pero por lo menos con una referencia hacia esa estrategia que usted apunta. No, por supuesto, y dentro de esa estrategia también tiene que estar la mirada del partido de pensar de que quien lidere la próxima coalición de gobierno tiene que ser un presidente colorado. Y eso es parte de las aspiraciones que uno debe tener legítimamente como partido. Cabildo Abierto debe pensar lo mismo y el Partido Nacional debe pensar lo mismo. Y es así. Es así. Yo creo que en esa variedad de partidos que hoy estamos gobernando hay dos caminos. O seguimos por este mismo camino perfeccionando la herramienta de votar en octubre cada uno en su lema y en noviembre juntos,
Es riesgoso. Riesgoso, digo, porque siempre no están las garantías de ir a un balotaje, ¿no? Digo, se puede dar... Entonces, pero es un camino que en este caso resultó exitoso, liderado por la calle Pou, y que hoy estamos compartiendo ese gobierno. Y el otro camino es pensar de que podemos llegar a consolidar una coalición previa, es decir, que cada partido vote como partido, pero dentro de un lema común que será como pasó en su momento, multicolor, por decir algo. Bueno, ese es un camino que tendremos que analizar, pero que me parece que parte de la realidad en la cual está el Uruguay hoy, ¿no? Dividido en dos bloques, y que necesariamente tendremos que seguir votando así. Y yo sigo creyendo de que el Uruguay necesita que esta coalición se siga consolidando en el gobierno. Ya que habla de que necesitamos que usted entiende que se necesita esta coalición siga consolidándose en el gobierno. Y yo hacía referencia cuando recién arrancamos la charla a que hoy desempeña un rol netamente ejecutivo. Usted viene con una experiencia parlamentaria muy amplia de sus inicios en la actividad política en Paysandú a lo que ha sido haber repetido la diputación. Es un cambio bastante sustancial, si se quiere, en cuanto al hacer. En este breve tiempo, porque no podemos hablar aún del año, en estos meses, ¿cómo se ha ubicado Walter Berry en este rol? Que no es un rol menor y no es un ministerio menor tampoco, ¿verdad? No, me he sentido muy cómodo, le soy sincero. Seguramente porque la temática del ministerio la conocí bastante. Yo tuve 10 años vinculados a la Comisión de Industria. Quiero aclarar algo porque algunos podrán pensar que tiene que ver. Tiene que ver, porque el Parlamento tiene comisiones que son las que trabajan los temas vinculados a cada uno de los ministerios que tiene el Estado. Es decir, las comisiones permanentes del ministerio son la de Educación es vinculada a Cultura, al Ministerio de Cultura, la de Industria es vinculada al Ministerio de Industria, la de Hacienda es vinculada al Presupuesto y Economía y OPP, y así la de Transporte y Obras Públicas al Ministerio de Transporte, la de Vivienda al Ministerio de Vivienda, y así podemos seguir. Entonces, bueno, obviamente que los 10 años de experiencia de haberme permitido que pasaran por la comisión prácticamente la totalidad de las últimas leyes que el Ministerio de Industria hoy tiene sobre la mesa, más vigente, digamos, más aplicable, bueno, nos ha dado una expertise que nos ha permitido adaptarnos muy fácilmente a la tarea ejecutiva. Nos hemos llevado muy bien con todos los directores nacionales, que ese no es un tema menor. El Ministerio de Industria tiene 7 directores nacionales, algunas direcciones muy importantes, como la Dirección de Industria, como la Dirección de Telecomunicaciones, la Dirección de Energía, que es casi un ministerio, la Dirección de Minería, la Dirección de Propiedad Industrial y la Dirección de Radioprotección. Y después la Dirección General de Secretaría, que es la Secretaría General del Ministerio, que todos los ministerios la tenemos. Y la verdad me llevo muy bien con todos los directores, algunos son de mi partido, pero otros no, algunos son de Cabildo Abierto, otros son del Partido Nacional, y con el ministro igual. Nunca habíamos trabajado juntos con Omar Paganini, pero nos hemos llevado muy bien. No hemos tenido diferencias públicas, las diferencias que podemos tener las tratamos de que sean... Claro, laudar en la interna. Laudar en la interna, y hasta ahora no se ha filtrado ninguna cosa, así que creo que hemos hecho las cosas con la prolijidad que el momento requiere, que aparte es legítimo que podamos tener diferencias, porque somos partidos diferentes, pero que tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para gobernar juntos, y de eso se trata una coalición. Lo mismo ocurre con el Frente Amplio, porque yo siempre lo pongo como ejemplo, porque algunos pueden decir, bueno, pero si tienen diferencia, no, pero todos los partidos tienen diferencia entre sus sectores y forma de ver las cosas. El tema es que es posible entendernos. Cuando no es posible entendernos es cuando ya no tenemos posibilidad de pensar de que podemos gobernar juntos. Exactamente. Entonces, nos hemos llevado bien. Tenemos temas en el horizonte inmediato complejos. El tema combustible es un tema complejo, que lo tenemos en el horizonte inmediato, le diría, que hoy está en el tapete por el aumento del reajuste de precios, pero que tiene un tema mucho más grueso atrás, que es adecuar toda la cadena de combustible desde que entra a la planta de refinado de Ancapa hasta que sale la boca del surtidor del último pueblo del interior.
Y bueno, en eso vamos a tener que trabajar mucho. Tenemos un gran desafío con la energía, la movilidad, sobre todo la movilidad eléctrica. Uruguay ha hecho un avance importante, no sin errores, aclaro, no sin errores, hacia la generación de energías renovables. Hoy tenemos el 50% de nuestra energía, el 98% de lo que consumimos de energía en el país, no sé lo que va a dar este año, pero va a andar muy cerca, es energía renovable, alguna convencional y otra no convencional. La convencional es la energía hidráulica, que ya tenemos en la represa, que ya teníamos, y la otra que es energía renovable no convencional, que son básicamente la solar y la eólica. Y allí tenemos un 98% de generación de energías renovables, convencionales y no convencionales, pero de movilidad tenemos muy poquito. Y entonces tenemos que empezar a descarbonizar nuestro transporte. Todo un tema eso sí, va a ser... pero estamos trabajando en eso, ya había alguna cosa avanzada y vamos a tratar de incentivarlas aún más, sobre todo el transporte colectivo. Hay que pensar en transporte eléctrico. Montevideo ha incorporado 70 ómnibus eléctricos. Algunos todavía no llegaron, están en eso, pero son creo que 70 de este primer plan. Y la idea es poder llegar al interior. Yo tengo aspiraciones fuertes de que podamos llegar a Paysandú. Habrá que replantearlo, pensar en un ómnibus más chico, pero creo que es posible. No, le iba a preguntar, ¿se asume, uno cuando asume una gestión que no ha tenido la posibilidad de haber sido copartícipe de la anterior, se encuentra con una realidad? ¿Cuál es la realidad con que se encontró el Ministerio de Industria y Energía o las áreas que se hayan? Porque si uno mira a grandes rasgos lo que se va anoticiando a través de la prensa, digo, en varios lados hubieron varios agujeros negros. Y bueno, ¿cuál es la realidad? No es el caso del Ministerio de Industria en particular dentro de lo que es la estructura del ministerio. Sí es el caso de lo que es la situación de las empresas que jurídicamente el ministerio tiene la tutela, que es UTE, Antel, ANCAP y Correo. Fundamentalmente en UTE tenemos la regasificadora, que hay una auditoría en curso, si es a eso lo que te referías, me imagino. Sí. Correcto. Sobre una situación que nos ha llevado hoy a estimar una pérdida de $200 millones, pero la investigación, la auditoría ha comenzado. Seguramente puedan aparecer cosas que aumenten esa pérdida. Y la situación de que no resolvimos el problema, seguimos sin tener gas y tenemos una estructura en la bahía de Montevideo que hay que destruir y que nos costó muchos millones de dólares tenerlas allí, más allá de todo lo demás que tiene la regasificadora atrás, implícita, un gasoducto que nunca se utilizó, que está construido desde Punta del Tigre hasta la bahía de Punta de Sayago, por tierra, que daba la parte subacuática, digamos, la parte de agua, que nunca se hizo. Lo otro está hecho, pero ahora hay que pensar en desafectarlo, eso cuesta, hoy cuesta mantenerlo, unos cuantos miles de dólares por año, para un caño que nunca se va a usar, porque la regasificadora allí donde está no va a ser nunca. Entonces, todo eso le generó mucha pérdida a los uruguayos, una falta de previsión o un empecinamiento en seguir adelante, aún sin Argentina, cuando todos sabíamos que eso no era posible, por el tamaño de la regasificadora que se estaba pensando. Bueno, nos llegó a perder más de $200 millones y es lo que se está investigando. Después tenemos algunas otras situaciones, por ejemplo, Antel tiene el tema del Antel Arena, que creo que no voy a abundar en detalle de lo que todos ya sabemos, de que de los $40 millones costó 118, y que seguramente cuando la auditoría termine van a aparecer algunas perlitas más que yo no voy a adelantar, pero que las hay, y que sin duda creo que a mí, a ver, yo le voy a confesar algo, yo creo que el Uruguay necesita un escenario como el Antel Arena. Cualquier país en el mundo merece tenerlo y lo tiene, y Uruguay también lo merece y lo tiene. A mí lo que me revela es como ciudadano del interior, porque Antel tiene que hacer, a costilla de los bolsillos de la mitad de la población que vive en el interior, un escenario de esa magnitud
en el centro de Montevideo, y a los cuales seguramente el 90% de los uruguayos que viven en el interior no van a ir nunca. Exacto. Entonces, ¿por qué Antel tenía que hacer esa tarea? Y encima todavía la hace mal. Y encima de cuidar la plata, ya que no era dentro de sus objetivos estaba eso, encima lo hace mal. Esa yo creo que es un poco la mirada que tenemos que tener. En lugar de gastar 40, gasta 118. Y encima haciendo algo que nos afecta sobre todo a los del interior. A los de Montevideo todavía uno puede decir, bueno, los que pagan a tele en Montevideo... Que la paguen porque tienen pueden ir cuando quieren, pueden ir, inclusive muchos seguramente han ido varias veces. Entonces, y seguramente muchos de los que están escuchando ahora en la radio no van a ir nunca a Antel Arena. Entonces, es injusto realmente que un organismo público se crea con las facultades como para hacer ese tipo de cosas sin estar autorizado a hacerlo. Porque en definitiva no está dentro de su cargo de los cometidos. No está dentro de sus cometidos. Entonces, y después, bueno, el despilfarro, la malversación de los fondos, el gastar 3 veces prácticamente lo que dijeron que iba a costar, tiene que tener una explicación. Entonces yo quiero esperar el resultado de la auditoría. Y después tenemos en ANCAP, para cerrar, algunas cosas sí complejas, digo, por ejemplo, la planta de cal de 33 es todo un tema, las inversiones en Paysandú de Alur, las inversiones en Capurro de la planta de sulfurizadora, que fue otro tema. Bueno, lo de ANCAP creo que además tuvo luz pública con la investigadora del Senado, que terminó con, bueno, ahora el procesamiento de Sendic, pero que de alguna manera puso sobre la mesa, en la agenda pública, el desquicio y el desprecio por los dineros públicos que tuvo la administración Sendic, fundamentalmente en el manejo de ANCAP. Pero es parte de lo que nos ha tocado, y allí también seguramente las auditorías van a arrojar algunos números también complejos. Yo diría que dolorosos, ¿no? Porque yo creo que esas cosas no le deben pasar al país. Porque uno puede coincidir o no con la tarea de gobierno. Ahora, cuando usted se equivoca en cómo gasta los recursos de la gente, ya es otra historia. Me parece que ya hay una responsabilidad que debería asumir de otra manera cada uno de los que se equivocan en eso, ¿no? Y ahí va porque uno nunca sabe si se equivocaron porque sí, porque son ineptos, o porque se equivocaron con algún otro. Claro, entonces me parece que tiene que haber un llamado a la responsabilidad. No puede ser que nosotros, como actores políticos en el gobierno, que nos prestan el gobierno un rato, podamos sentirnos con la impunidad de hacer lo que querramos. No debe ser ese el razonamiento. Y ese llamado a la responsabilidad, una vez concluida las auditorías, y por lo que vamos escuchando, van a arrojar alguna que otra sorpresa. La que tenga que pasar a la justicia la vamos a pasar. Ahí va, esa por ahí. Es una decisión de los entes, ellos tienen autonomía para hacerlo, pero seguramente cuando tengamos esos resultados los analizaremos en conjunto, pero me imagino que la decisión, la decisión va a ser pasar a la justicia aquellas cosas que sean necesario pasar, que sea necesario investigar por parte de la justicia. De hecho, ya a Gas Sayago ya pasamos 2. Ahora. Sí, UTE, pasamos, digo, somos parte de lo mismo. Del gobierno. Pero sí, se pasaron 2. Los liquidadores de Gas Sayago, que son funcionarios de UTE, detectaron faltantes en el enclave aduanero, digámoslo así, en el depósito. Usted sabe que todo eso estaba en una zona aduanera. Había admisiones temporarias. Las admisiones temporarias son bienes que usted ingresa al país para poder realizar un trabajo o realizar una producción o darle valor agregado a un producto, y que después deben volver a salir o se deben nacionalizar. Bueno, ahí había una serie de faltantes que fue necesario poner en conocimiento de la justicia, porque de lo contrario los liquidadores mismos y el directorio de UTE se estaba convirtiendo en encubridor, porque en conocimiento, los funcionarios públicos, en conocimiento de un hecho de presunción ilícita, tenemos la obligación de denunciarlo, y eso fue lo que se hizo. Le digo para que vea que no es un tema que esté esperando un resultado, no, está permanentemente vivo. Ahí está, porque creo que por ahí pasa también un poco eso de que usted dijo de la responsabilidad, y de que en cierta forma nosotros los ciudadanos nos sintamos
con otras garantías que no se han tenido en cuanto al manejo. Yo creo que todos debemos sentirlo con garantías, los ciudadanos, el gobierno y los que estuvieron antes. Marcelo. No, estaba pensando que hay gente que pierde el pelo pero no pierde las mañas, porque ahí cuando te hablaba delante de la arena, yo no entiendo por qué se considera que es información de carácter reservado el tema del coronavirus en el transporte capitalino. No, yo la verdad que no entiendo. Entiendo quién es la persona. Al revés. Sinceramente no entiendo cuál fue la razón. Aparentemente fue proteger a la empresa concesionaria para que no se generara una situación de que con esa información se los perjudicara. Pero yo creo que se los perjudica más con esto, porque yo como usuario de transporte urbano, si fuera usuario de transporte urbano, diría, pero si no me quieren dar esta información, la situación debe ser mucho peor de la que me dijeron, de la que me enteré, entonces menos voy a subir al ómnibus. Por lo tanto, creo que es parte de una formación de secretismo, que no es la primera vez que la aplica la ingeniera Cose, y que no nos favorece. Yo creo que no debemos tener secretos en la información, salvo que yo un secreto de Estado que perjudique la seguridad nacional o la vida de la población o la salud de la población. De lo contrario, no deberíamos tener cláusulas secretas en nada. Y este es un tema que lo he discutido inclusive dentro del propio ministerio, en algunos temas puntuales que nos ha tocado ser parte del gobierno, de parte de las decisiones. Por eso le digo que no pienso para nada que eso deba ser así. Tanto es así que el Partido Colorado ha decidido que el Comité Ejecutivo de Montevideo solicite el acceso por acceso a la información pública, esa información, y creo que iban a tomar otra medida también, un recurso de amparo, una cosa así, pero repito, es un tema de Montevideo, pero coincido con Marcelo que, como dice usted, no pierde las mañas. Lo dijo usted, no yo. Sí, lo dije yo, me hago cargo, no se preocupe. El tema que quería conversar con usted, bueno, me quedan dos temas, sí, ¿cómo no? Jorge, ¿no? Porque el que dirige la entrevista es Jorge, Walter. No, sí, señor, ha sido usted el capitán del Titán. Él me dijo que no dirige ni en la casa. Yo le digo lo que él me dijo. Es así, no tiene que estar ninguna duda. No, quería detenerme en la dirección de telecomunicaciones y en la situación, intercambio que se dio con respecto a la FM Horizonte. Y en general, ¿cuál es la situación de los planteos para las radios comunitarias? Vale la aclaración. Es la primera vez después de que salió el tema públicamente que un periodista me lo pregunta. Creo que valía la aclaración. En realidad, la Radio Horizonte fue mencionada como una situación puntual por la situación edilicia que vive, no por su situación de incumplimiento o no incumplimiento. Dentro de lo que el director de telecomunicaciones dijo fue, bueno, las radios comunitarias deberán cumplir con la ley, y de lo contrario, si no, serán clausuradas o sancionadas, o llámenle como quieran. Y eso es así. Pero no solamente las comunitarias. La ley se le está aplicando a las radios convencionales, a las radios comerciales, no convencionales, a todas. Y usted tiene una potencia y no se puede pasar de la potencia, y usted tiene una frecuencia y no se puede salir de la frecuencia. Y si lo hace, recibe multas porque se rompen los equipos o porque se decalibran, lo que fuera. Acá hay un técnico que está escuchando en el control y sabe que es así. Lo mismo que los minutos de publicidad, lo mismo que lo rige todavía la ley de medios, que no hemos podido modificar, pero que estamos en eso. Y por lo tanto, se aplica. Ahora, a las comunitarias, hoy, digamos las cosas como son, un porcentaje alto, yo no digo Horizonte, ¿tá? No, yo no digo eso. Pero si Horizonte es otra historia. No lo sé. Yo sí lo sé porque estuve ahí. Espere, entonces le digo, no cumplen. A mí hasta me ofrecieron publicidad electoral. No las contraté, pero lo podía haber hecho. Y yo sé que eso es violatorio de la ley. No pueden pasar actividades religiosas, y lo hacen. Hay radio comunitaria exclusivamente para actividades religiosas. ¿Está mal? No, capaz que haya que modificar la ley para darle esa oportunidad. No digo que esté mal la actividad religiosa, pero hoy la ley no lo permite. Por ejemplo, le digo 2 o 3 ejemplos. Entonces
Lo que Guzmán Acosta y Lara dijo es, bueno, mire, yo voy a hacer cumplir la ley y los que están en infracción serán sancionados y si hay que clausurarlos, serán clausurados. Yo creo que no podemos desvirtuar el mercado de las telecomunicaciones, de las radios comerciales, con las radios comunitarias. Y lo digo y lo creo, y estoy convencido. Si usted quiere tener una radio comercial, bueno, preséntese y habrá un llamado y se le podrá adjudicar una onda. Ahora, no convierta una radio comunitaria que tiene otro fin y otra regulación y otros intereses para la sociedad en una radio comercial. Ese es el definitiva, el nudo de la cuestión. El mensaje. Exacto. ¿Tá? Y creo que ahí no hay ningún favoritismo hacia nadie. Lo que Guzmán puso como ejemplo y se enredó la comunicación fue que, para que veamos lo que es la situación, hay una radio comunitaria que está funcionando en un contenedor y en un espacio público. ¿Eso está bien? Bueno, capaz que para la administración anterior que le dio la concesión a esa radio de estar allí, el usufruto del predio, no sé en qué condiciones está, sinceramente, no le pregunté más, no averigüé si Guzmán Acosta y Lara tenía más detalles del tema, capaz que sí, se podrá, bueno, pero llama la atención a cualquiera que venga de otro lado que le diga, mire, hay una radio comunitaria funcionando en un contenedor en la Plaza de Deportes. Yo no sé si hay otro caso en el país igual, la verdad, no lo sé. Yo digo, ¿eso implica que la radio deba cerrar? No, capaz que deba implicar no sé qué figura jurídica tiene, sinceramente, que deba mudarse, no sé. Él lo puso simplemente como un ejemplo para que se vea hasta dónde se puede llegar con los excesos o con las situaciones que pueden parecer irregulares de la radio comunitaria. Eso fue lo que se dijo, no porque Horizonte esté violando, yo no lo sé, capaz que sí, pero no lo sé, sinceramente, no es el ejemplo que yo le puse que me ofrecieron publicidad electoral, aclaro por la duda también. Pero, no imagino cuál fue entonces, si no fue esa, fue la otra. Hay varias, no es la única. Pero ¿cuál es la propuesta para la nueva ley de medios? O sea, la ley de medios, la radio comunitaria no están incluidas. Está perfecto. No existe nada que diga. La radio comunitaria se rigen por otra ley que fue aprobada hace unos años atrás y que es la que hoy está vigente y que es la que no se aplica en definitiva, ¿no? Pero en sí la propuesta de la nueva ley se está estudiando. Se está estudiando. ¿La ley de medios? Sí. ¿La ley comunitaria? No, la de medios. La de medios está en el Parlamento, hay un proyecto donde... ¿Pero cuál es la esencia de esa ley? ¿Cuál para ustedes? La esencia de esa ley es dar más libertad, es decir, no permitir que el Estado, no hacer que el Estado, nosotros, en definitiva, en este caso, telecomunicaciones, tenga tanta injerencia sobre el contenido de la radio. Nosotros creemos más en la libertad. La radio, es cierto, es un bien público que se da en concesión a un privado que la explota dentro de un marco normativo, y eso debe ser, y la menor incumbencia que podamos tener nosotros sobre ese medio es lo ideal. No creemos en que se deba regular hasta el detalle de que tengo que pasar tal tipo de música por tanto tiempo, por tanto minuto. No, me parece que no es la forma. Me parece que además contenía cosas gruesas de inconstitucionalidades que algunas se intentaron corregir y no se pudieron corregir, y que no es bueno que una ley esté sospechada de inconstitucionalidad en tantas cosas. Me parece que hay que cambiarla, hay que dar por tierra con esas inconstitucionalidades. Y bueno, y por eso se modificó la ley, se trató de sacar todo lo que sea inconstitucionalidades y se trató de sacar todo aquello que se meta dentro de lo que es la decisión comercial de una empresa, y sobre todo se trató de sacar todo aquello que se metía dentro de lo que uno podía pensar que era direccionar el contenido de las radios. Creo que esa no es la función del Estado. Si uno le otorga una onda a alguien, no es para que hable a favor del que se la dio, sino para que la ponga al servicio de la comunidad e informar libremente las cosas buenas y malas de los que gobernamos. Esa es la libertad de prensa que nos rige desde el fondo de la historia y que debemos respetar. Y no compartíamos muchísimas las cosas de la ley de medios. Yo fui miembro informante por el partido en contra, cuando la votamos en contra, y Alvarito Delgado fue miembro informante por el Partido Nacional en el Parlamento cuando la votamos negativamente en general a esa ley. Y hoy que estoy en el Ministerio de Industria y me toca enviar un proyecto modificativo al Parlamento, la verdad que estoy esperando que se apruebe. Ya hay acuerdo en 98% de la ley. Hay
algunos artículos que no se llegó a tiempo. Vio que el fin de año siempre trae las corridas y pensábamos que llegábamos, que no llegábamos, hicimos varias reuniones, pero bueno, preferimos dejarla para el año que viene. Seguramente en marzo, abril, la Cámara de Diputados le va a dar media sanción. Repito, quedan cosas. Hay algunas otras cosas en esa ley de medios que también generan por lo menos equidades. Usted sabe que la ley de medios había consolidado, de hecho, un monopolio que Antel no tenía y que no tuvo los votos en el Parlamento como para que sea un monopolio, que es darle el monopolio de la transmisión de datos por cable. Solamente Antel lo podía hacer. La ley de medios ahora le permite a los cableros, a los cable operadores, poder transmitir datos en sus propias estructuras, si así lo desean, y también le va a permitir arrendarle a Antel la estructura para poder llegar en algunos lugares donde no pueden llegar. No para brindar datos, para brindar cable también. Sí. O asociarse con Antel para poder brindar ese servicio. Allí hay una modificación que seguramente se va a introducir en el Parlamento, que es que la última milla sea una decisión diferente, que Antel pueda otorgarla o no, o que la tenga que hacer el cablero, digámoslo así. Me parece bien. La última milla es el tramo entre la troncal y la entrada al domicilio, digamos, y eso me parece bien, pero son detalles muy técnicos que seguramente aburren a la audiencia, pero la ley de medios se va a aprobar y le va a dar yo creo que va a dejar aquellas cosas que son necesarios regular y va a sacar todas aquellas cosas que no son necesarios regular, y sobre todo vamos a eliminar las inconstitucionalidades y dejarnos de meter en el negocio de lo privado. Si usted le dio una concesión de una radio, tiene que entender de que es un negocio y que va a tratar de con ese negocio ganar dinero. Si gana mucho dinero, mejor para él; si gana poco, se va a embromar. Pero es un negocio, ¿no? Y aparte, hay otra cosa que tampoco estamos viendo hoy. Hoy acá, la mayoría de los que nos están escuchando seguramente no nos están escuchando por aire, nos están escuchando por internet. Y usted ahí no puede regularlo. Si usted quiere abrir mañana una radio en internet, lo puede hacer. Y ahí no hay concesión ni onda del Estado que valga. Entonces, hoy estamos discutiendo el cable, por ejemplo. Y hoy ya tenemos el streaming que está prácticamente imponiéndose rápidamente. Usted se lleva su televisión a donde quiera en su teléfono celular. Yo he mirado los partidos de fútbol viajando en el teléfono porque tengo una aplicación de DirecTV Go que me permite hacerlo. Entonces, la tecnología supera todo. Vamos a hacer, dice la publicidad a una empresa que no debía, pero cóbrela. No, pero después vamos a sentarnos a conversar de eso. Pero es así. Y los que tienen derechos sobre porque también hay otra cosa, el fútbol uruguayo. A ver, hay alguien que paga para poder hacer eso. Es un negocio. Salvo que no pretendamos que no se desarrolle, pero se desarrolla el fútbol. Gracias a lo que también los sponsors, las transmisiones de televisión, los derechos, los campeonatos FIFA. Hay alguien que compró los derechos para vendérselo al mundo. Eso cuesta millones y miles de millones de dólares. Entonces, usted le puede decir, no, ahora démelo gratis. No, es un negocio. Usted podrá discutir si esa es la forma de mundo que queremos. Bueno, claro, es otra discusión filosófica. Claro, es una discusión que pasa por lo ideológico y lo filosófico. Pero la realidad es esa. Entonces, hacia esa nueva ley de medios que queremos llegar. Hacia allí vamos. Destacar algunas cosas. Quedó claro lo de la radio comunitaria, que me pareció fantástica la pregunta de Marcelo. No, pero quería destacar de todo lo que usted ha comentado lo siguiente. Ustedes están analizando la ley que establece el sistema de radio comunitaria. Ustedes lo están estudiando, dijo, ¿no? ¿Verdad? Sí, la ley de radio comunitaria está en estudio. Está en estudio, bien. Eso por un lado. Por otro lado, le quería hablar de la frontera. Pero está en estudio otro ministerio, ¿no? No hay un proyecto ni cerca todavía. Pero por otro lado, le quería hablar de lo que se llama la frontera digital. Y le comento. Yo hice una serie de consultas en Uruguay y en Argentina y terminé decidiendo, cuando se pueda hacer, porque tenemos la frontera cerrada, contratar en Paraná para tener una radio online, porque es un 40% más barata. Entonces, hay un tema de competencias para lo que es las redes sociales
que también debe tenerse en cuenta porque la frontera digital existe. Es decir, yo puedo abrir una radio online y la puedo abrir en Argentina porque es más barato. Puedo decidir, puedo tomar esa opción. Eso es algo que con lo que me encontré, ¿no? Y después... es raro que yo no lo sabía, pero sí, que es parte de lo que dije hace un ratito. Sí, bueno, pero digo, es como que le estoy diciendo que uno empieza a rascar un poco y se encuentra con esa situación. ¿Por qué? Porque queda claro, y usted lo dijo, no se puede regular la Internet. En todo caso, Antel debería dar mejor y más barato el servicio. Entonces esto me lleva a un tema. ¿Por qué se incrementa o se ajusta en mayor porcentaje los precios de Internet en Antel? Bueno, allí... porque hay una diferencia en los precios, ¿verdad? De ajuste. Así, el promedio da 6 y poco, pero en realidad sí, el Internet se ajustó más. En realidad fue una decisión del directorio de Antel en el cual el Poder Ejecutivo no quiso interceder, en función de que Antel entiende que tiene que invertir en infraestructura para poder volver a posicionarnos en la calidad de servicio que teníamos, y eso es básicamente telefonía digamos de telefónica y de internet. Allí tenemos un rezago importante y fue la razón por la cual Antel entendió que debía ajustar por lo menos en lo que fue la inflación en función de esas inversiones que debe hacer en los próximos tiempos. Pero sí, en el resto de las empresas públicas se priorizó ajustarse el cinturón lo más que se pueda. A UTE, en lugar de 9,5 que va a ser la inflación, va a ajustar un 5. Lo mismo con los combustibles, se decidió un 6 y algo y poquito, en función, no el 12 que pedía, entre el 9 y el 12 había pedido ANCAP. No se aceptó eso, el Poder Ejecutivo sugirió que fuera otro el número, decidió que fuera otro el número, en función de que, bueno, que hay que ajustarse el cinturón. Acá dijimos que el ajuste lo tiene que hacer el Estado y no la gente. Y, a ver, yo quiero aclarar algo porque sé que si me meto en este tema de las tarifas, van a empezar a caer llamadas. Sí, yo estoy claro, en la cartera esperando. Pero hay un dato de la realidad. Tenemos una economía inflacionada. Tenemos una economía que durante el año creció sus precios casi un 10%. Eso de ajuste de las tarifas todos los años fue siempre. 15 años lo hizo el Frente Amplio, salvo este 1 de enero, donde Tabaré Vázquez, hoy ya fallecido, decidió que lo hiciera el próximo presidente y lo tuvimos que hacer a partir del 1 de marzo. Pero el ajuste, algunos se ríen del término, adecuación, es así. Lo que se hace es adecuarlo, también aumentan los sueldos, también aumentan las pasividades, ¿tá? Como este ha sido un año particular y no hemos podido recuperar el salario y aumentar los salarios de acuerdo a lo que hubiera deseado y correspondido, también se decidió ajustar el cinturón de las empresas públicas y no ajustar por el IPC. Y yo creo que es un mensaje claro del presidente de la República. Y tomó una decisión que sabemos que afecta a ANCAP, que afecta a la caja de ANCAP. Pero la hizo sabiendo de que tenemos que priorizar ajustarnos el cinturón en el Estado y no en el bolsillo de la gente. Por eso se mantuvo el gasoil congelado. El gasoil no va a subir. Hace 2 años que no suben los precios de los combustibles también, que también debemos decirlo. 2 años así que ANCAP no tiene ajuste de precio. Que no tenemos los uruguayos, en definitiva, ajuste de precio. Por lo tanto, yo creo que es cierto que siempre impacta un aumento de tarifas, pero es parte de los ajustes que siempre se hicieron los 1 de enero. Una cosa es eso y otra cosa es después utilizar a las empresas públicas como caja para recaudar, para pagar, digamos, los gastos del Estado. Yo creo que las empresas públicas deben dar ganancia dentro de un margen de razonabilidad y aportar al financiamiento del Estado, pero no pueden ser utilizadas como caja. Esa fue la gran crítica que siempre hicimos a los últimos años de los gobiernos del Frente Amplio, donde las empresas públicas eran proveedor de recursos más de la cuenta. UTE es el ejemplo más patente de lo que fue. Entonces, o por ejemplo gastar en lo que no se debía, como gastó Antel. Antel, por ejemplo, el Antel Arena costó un año entero de inversiones del ente. Y usted diría,
¿Lo tenía que gastar en la telarera? No, yo digo que lo debía haber gastado en radiobases, en fibra óptica. Todavía hay pueblos en el país que no tienen fibra óptica. Es todo un tema. Es toda una discusión mucho más profunda. Claro, porque incluso, Barry, una cosa es el estar metido en el meollo de la cuestión, como lo está usted hoy en su rol de subsecretario, donde accede a un montón de información que nosotros no tenemos, y que además sobre esa información debe ir tomando decisiones, porque una cosa es estar informado y podemos estar informados, y otra cosa es tomar decisiones de acuerdo a esa información. Pero sacándolo de ese lugar, poniéndolo en ese otro rol más político, porque usted es un actor político importante en el medio, y cuando este proceso que llevó a que el gobierno de coalición ganase, una de las últimas, en su última locución, el actual presidente, en aquel momento candidato, Guibú, afirmó que no iba a haber suba de las tarifas, ¿verdad? Y en este contexto en este escenario que no lo esperaba nadie, ¿verdad? En un escenario de pandemia donde llevamos realmente, yo lo decía ayer, se ha manejado muy bien la situación, y eso alcanza con mirar para los países vecinos cómo está posicionado Uruguay. ¿Fue oportuno este ajuste o podría haber esperado y capaz no incida realmente, porque estamos hablando de que cada 100 pesos, en el caso de UTE van a ser 5 pesos, ¿tá? Pero ¿no hubiese sido mejor haber esperado por estos ajustes y darle una vez más a la ciudadanía, a todo el Uruguay, ese mensaje que de esto salimos todos juntos? Está clara la pregunta, Jorge. Gobernar es tomar decisiones. Obviamente que capaz que si el presidente fuera usted o otro, estaría pensando de otra manera, y la decisión capaz que era dejar pasar esto. Primero, los ajustes históricamente siempre, tanto de salario como de pasividades, como de tarifas, siempre fueron el 1 de enero. Por lo tanto, yo no veo la razón por la cual deberíamos cambiar eso. Lo de la pandemia es cierto, pero ¿usted sabe cuándo vamos a salir de esta situación? Ojalá lo supiese. No, bárbaro. Y yo tampoco creo que si bien hemos sufrido, no estamos en condiciones de pensar de que nos ha ido peor que otros países. Al contrario, yo creo que nos ha ido bastante mejor que otros países. Por lo tanto, pensar de que podemos dejar esto para más adelante, y yo creo que es tirar una pelota para adelante sabiendo que después la tenemos que jugar. Yo creo que no es posible pensar de que ningún gobierno, cualquiera sea el color, pueda administrar un país diciendo que en 5 años no voy a subir las tarifas. Lo desfinanciaría rápidamente. Si tiene una economía inflacionada, si no tiene inflación, los costos no le crecieron, seguramente no tenga problema. Con el combustible vamos hacia una regulación diferente, que no sea el aumento el 1 de enero, que sea un aumento o una rebaja en función del precio de paridad de importación. Hacia eso vamos a trabajar. Con los entes públicos estamos trabajando fuertemente en una contracción del gasto que nos permita bajar sus costos fijos y de alguna manera no tomar que cada vez de lo que se recauda sobre más como para poder hacer rebajas. Pero eso lleva su tiempo, no es de un día para otro. Entonces, ahora, los ajustes por inflación se van a tener que seguir realizando, sea el gobierno del Partido Nacional, de la coalición, del Partido Colorado, del Frente Amplio o del MPP, como ya ocurrió. Entonces, yo creo que soñar con otra cosa es diferente. Y usted me dice, ¿la situación de pandemia le pone una interrogante diferente? Sí, analizada fríamente como usted lo hace así, sí, es cierto, pero tampoco debemos olvidar por esto todo lo mucho y muy bueno que ha hecho el Estado. No se olvide que llegamos a tener 180.000 personas en seguro de desempleo. Yo no creo que ningún gobierno en la historia del país haya soportado 180.000 personas sostenidas por el brazo de la estructura del Estado, y ahí, estructura que el vallismo construyó a lo largo de 100 años, y lo digo orgulloso porque en definitiva es parte, o que
nuestro entramado de protección social haya permitido pasar la pandemia de una manera que yo no digo que no haya impactado, porque hay gente que la está pasando mal y la ha pasado mal y seguramente la puede seguir pasando mal, pero que si no fuera por ese entramado social que tiene el Uruguay no hubiera sido posible, y si no fuera por las fortalezas que tiene el Estado uruguayo. Entonces, es cierto, podemos pensar, bueno, no se podían haber aumentado las tarifas, pero también es cierto lo mucho y muy bueno que ha hecho el Estado para ayudar a esas familias que tienen dificultades. No nos olvidemos que acá hay tarifas, los cortes están suspendidos. El otro día veía un tuit de que decía que había 30.000 cortes. Sí, hay 30.000 cortes, pero no se van a ejecutar. A ver, que quede claro. No traeremos fantasmas para intentar llevar agua para el molino. Digo esto por poner un ejemplo. Sí, pero está bueno que lo señale. Hay una situación de tarifa social, si se quiere, que se paga un mínimo. Hay cientos de miles de personas en esa situación. Y a eso les impacta menos. Hay un subsidio muy fuerte del gas que tampoco se corrigió ahora. Sí, eso es verdad. Porque incluso cuando... que tenemos que empezar a corregirlo porque es un subsidio totalmente fuera de lugar. Estamos subsidiando una garrafa de 13 kilos que no es la que necesita que se subsidie la persona que menos recursos tiene. Porque la persona que menos recursos tiene no le da para llenar la garrafa 13 kilos, vamos por una de 3 kilos. Sin embargo, esa de 3 kilos le sale mucho más caro porque ese fraccionamiento y en la mayoría de los casos en condiciones ilegales de recarga hacen que no tenga ningún subsidio, al contrario, que tenga un sobreprecio. En cambio, le seguimos dando subsidio a la garrafa de 13. No lo corregimos ahora tampoco. Todo un tema. Es todo un tema. Sí, pero podríamos hablar ahora no creo que tenga más tiempo. Hay que invitarlo más seguido. No, pero es que aparte, a ver, estamos en charla con... Lo que pasa es que a veces usted mira, perdóname Jorge que te corte, lo que pasa es que a veces es difícil, es cierto, si uno se queda con la visión solamente, le aumentaron las tarifas, sí, es fácil, digo. Yo sé que es mucho más difícil la posición mía, es mucho más fácil decir, no, yo no estoy de acuerdo con que las hayan aumentado. Pero ¿es honestamente intelectual? No. Usted sabe que eso no lo puede hacer. Entonces, hoy batir el bombo para ganar un voto me parece hasta irresponsable. Estamos lejos todavía. Yo creo que el Uruguay necesita que le pongamos el hombro, como le pusimos a la pandemia, como salimos todos entre todos. Yo también hoy leía en un diario que el presidente decía que los uruguayos le habíamos ganado a las estadísticas. Y yo creo que le ganamos a las estadísticas. Yo sé que los matemáticos dicen otra cosa, que analizan otras cosas, y está bien, es su función. Pero a ver, las previsiones eran que a fin de año hubiera 1.200 casos por día. Y lo planchamos en el medio. Entonces, celebremos las cosas buenas que hacemos también. Eso es lo que yo creo que debemos. Quería ir hoy tenemos que estar contentos, que podemos estar acá, en lugar de estar haciendo esta nota por Zoom. Exactamente, eso quería ir, y a la audiencia que se engancha ahora, estamos en Radio Charrúa, si se puede, conversando con el subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y Minería, el señor Walter Barri. Hemos transitado por todos lados, pero ha habido logros y usted ha anunciado algunos logros a nivel de la prensa capitalina en cuanto a el tema del reciclaje de las 1.000 y pico de neumáticos. Hay de todo. Porque está bueno en este último día de este 2020, que para algunos no ha sido el mejor año, tirar a ver cuáles han sido las buenas que capaz no estamos viendo los resultados inmediatos, pero que quizás en el correr de este próximo 2021 los empecemos a ver. Yo creo que hay muchas cosas buenas en la gestión. Yo creo que se han ajustado el cinturón del Estado bastante. Yo le puedo decir, el Ministerio de Industria, por ejemplo, no hemos tenido ingresos en la plantilla de trabajadores. Tenemos 160 vacantes y no las cubrimos. Nos hemos arreglado con los muy buenos técnicos que tiene el Ministerio hoy, con muy buenos funcionarios, y ese mensaje creo que lo estamos dando en todos los organismos públicos. Se han hecho cosas, se han mantenido, por ejemplo, a pesar de la pandemia, el Ministerio de Industria ha mantenido aquellos programas de fortalecimiento y de incentivo a áreas que para nosotros son importantes. Usted decía recién economía verde, economía circular, como es el tema de los neumáticos. Los neumáticos es un ejemplo.
hay montones de empresas que trabajan en la economía circular, es decir, aprovechar su propio residuo o el residuo de otro para generar otro bien, dándole valor. En este caso del neumático es uno de ellos. Ellos recogen lo que otros produjeron, la mayoría, el 90% importado, y lo procesan y sacan 4 o 5 subproductos que son los que terminan vendiendo. De ese tipo de empresas chicas hay muchísimas. El tema de eficiencia energética, hemos entregado y mantenido el programa de eficiencia energética en todas sus áreas, y lo vamos a seguir haciendo. Creo que hay que seguir apostando a la eficiencia energética y al uso de las energías renovables y al aprovechamiento de las energías renovables, y cada vez tenemos que convertirnos más en nuestros propios productores de energía, y hacia eso vamos a avanzar en los próximos meses. Tenemos el Fondo Industrial, el que entregamos los premios antes de ayer, con el ministro y con la Cámara de Industria, con el presidente de la Cámara de Industria, con Artigas, y allí, por suerte, se presentaron 47 empresas, o sea que la situación demuestra que a pesar de la pandemia, el Uruguay siguió vivo, su célula productiva siguió latiendo. 47 empresas, las cuales resultaron ganadoras 19, y de las cuales 8 o 9 son del interior del país, y 2 son de Paysandú. 2 son de Paysandú. Y no porque yo sea de Paysandú. No, por ahí iba y la otra. Nos vamos a ver beneficiados, les vas a hinchar. No, lo que podemos vernos beneficiados es tener mayor información hacia las empresas y que las mismas puedan competir mejor. Pero acabo 2 empresas que se presentaron por su propia voluntad. Yo creo que lo vienen haciendo de antes. Una es la de Luis Rossi con su chip a partir del residuo de la Serrín, de su propio aserradero, de su padre y de él, y genera el chip para quemar, digamos, energético, que funciona muy bien. Hoy es muy eficiente el sistema de alimentación por chip, sobre todo la calefacción. Y después de cerveza Bimba, que yo no la voy a descubrir, yo no tomo cerveza, pero la verdad, en todo lado donde voy, es un orgullo decir que soy de Paysandú y que en Paysandú hay una de las mejores cervezas artesanales del país, junto con la de Tacuarembó, que son las que siempre ponen como ejemplo, y una de Canelones, que son las 3 mejores cervezas artesanales del país. Y los muchachos de la marca y sus compañeros allí se presentaron y también fueron seleccionados. Y eso es un orgullo, para mí como sanducero es un orgullo, pero como él, hay 19 empresas más, 18 empresas más que resultaron ganadores, y 47 se presentaron. Es un subsidio no reembolsable, más o menos de $60.000, que le permite mejorar su cadena de producción a todos, o su cadena de producción o de diseño, lo que fuere. Hay empresas grandes entre ellas. Publicartel fue premiado con uno de esos. Hay metalúrgicas, hay de todo, y eso vamos a seguir. Antes que se junte el día y la noche, Jorge. Sí, por eso iba. Walter, le invitamos a que deje su mensaje con respecto a el año que se viene. Bueno, yo lo dije hace un ratito cuando hablábamos con Walter por teléfono. El deseo que tenemos todos es que este 2020 ha sido muy malo y que el 2021 tiene que ser mucho mejor. Yo digo que la vara está muy bajita, así que con poca cosa el 2021 ya va a ser mejor que el 2020. El agradecimiento a todos los sanduceros por haber soportado esta pandemia de la manera que lo han hecho. De estar siempre, las felicitaciones a todos por superar un año muy difícil como fue este 2020, y seguramente el 2021 nos pone desafíos que podamos cumplir. Todos tenemos expectativa de que salgamos de esta situación en la cual estamos y empecemos de una vez por todas a volver a la normalidad y sobre todo comenzar a crecer, ¿no? Paysandú tiene muchas cosas por delante, muchos desafíos. Tenemos cosas por resolver, importantes, y la pandemia de alguna manera ha paralizado todo ese tipo de cosas, por lo menos ha alentecido los procesos. Así que bueno, estar a la orden desde el ministerio. Ustedes saben que yo sigo viviendo en Paysandú, voy los lunes y me vuelvo los viernes, y sigo viviendo hacia el país, pero desde Paysandú. Y por lo tanto estoy a la orden siempre. Todos los que me llaman o me dicen quiero hablar con vos saben que en los fines de semana me encuentran y que estoy disponible siempre, a pesar de que el poco rato que tengo para la familia, igual me hago un rato para esta actividad,
para atender a la gente, así que vamos a seguir estando. El deseo de un gran año, el agradecimiento a ustedes por ser parte de la comunicación de los sanduceros de todos los días. Sin ustedes no sería posible. Los recibo en mis teléfonos celulares, los envío de los audios. Acosado, dijo. No. Lo que a veces lamento no tener tiempo de escucharlos a todos, pero sí, con mucho gusto, así que el agradecimiento por estos minutos, pero sobre todo por la tarea del año. Y a partir de unas horas lo que va a cambiar es simplemente el número de un almanaque y la vida va a continuar igual. Esperemos que mejor que esto. Bien. Estuvimos conversando con el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el señor Walter Berri, a quien agradecemos. Vamos a ir a la tanda y después seguimos con más Si se puede. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias, Walter. Sí, mujer, me estaba llamando, ¿no?